quede ahí la huella, que quede la huella y la evidencia de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Me encanta leer sus mensajes y me encanta porque estén tan preocupados y ocupados con el tema de redacción de objetivos que habíamos visto en una primera clase. Nos tenemos 14 clases, muchachos, para hablar de objetivos, pero hoy vamos a retomarlos. Vamos a retomarlos sobre todo porque siempre soy de los que pienso que no importa qué tanta matemática sé, no importa qué tanto contenido matemático sé, lo importante acá es mi formación didáctica. O sea, importante también es, vamos a no negar de que hay que conocer la matemática, es verdad, el álgebra, la aritmética y demás, sino también el tratamiento que tienen esos contenidos en el aula, en el contexto aula, en el contexto de una situación de aula, en una situación de enseñanza, en una situación de aprendizaje, donde el objetivo constituía un aspecto importante a considerar. ¿Ya? Fíjense, voy a empezar por reconocer la complejidad, sobre todo para los nuevos profes o sobre todo para los que han estado acostumbrados la vida entera a redactar objetivos de una u otra manera que me enseñó el director de la escuela o que lo vi por el profe que también está en la escuela donde trabajo, no sé, pero el objetivo como categoría didáctica, como componente didáctica, tiene sus exigencias. ¿Cuáles son sus exigencias? La exigencia primera es que el objetivo se relaciona con todos los demás componentes que participan en esa situación de aula. Esa es una ley inviolable, estimados. Una ley inviolable que significa que si mi tema es de cálculo con números racionales, mi objetivo tiene que decir cálculo con números racionales. Que si los recursos que voy a emplear son el video, un software y demás, mi objetivo de alguna manera lo debe contemplar o lo debe decir. Que si la evaluación, que si el tema y el objetivo hablan del cálculo con números racionales, entonces la evaluación tiene que ser para calcular con números racionales. Esa relación didáctica entre todos los componentes, las categorías, no sé, los indicadores, no sé cómo le quieran llamar, tiene que ser obligada. De lo contrario, se pierde la lógica. De hecho, está recogida en la literatura, tengo que decírselo así, está recogida en la literatura como una ley de la didáctica, que se llama la ley que habla de las relaciones dialécticas obligadas entre todos y cada uno de los componentes didácticos que participan. Estoy hablando de, por ejemplo, según la plantilla de ustedes, estoy hablando de la relación entre el tema con el grupo, con el contexto donde lo voy digamos, a tratar, la relación con los objetivos, la relación con los contenidos, la relación con la descripción de la actividad, la relación con los recursos y la relación con la evaluación. Esos 7 componentes tienen que estar estrechamente relacionados. De lo contrario, estoy incumpliendo con una ley. El que cumple con la ley, ya saben, se penaliza. Repito, esa es una primera exigencia metodológica didáctica que cumplen los objetivos y que deben cumplirlo. Hay autores hoy por hoy en la literatura, hay autores hoy por hoy que hablan de el papel destacado primario, primero, que tienen los objetivos por encima del resto de los componentes. O sea, hay autores que dicen que los objetivos son el componente más importante. ¿Y por qué son el componente más importante? Porque en él se visualizan todos los demás componentes. O sea, todos esos elementos que ustedes hoy por hoy tendrán que colocar en la elaboración de una situación de aula tienen que visualizarse desde el propio objetivo. Por eso es que el objetivo, bien redactado, debe cumplir con ciertas normas lingüísticas, ya no solo normas matemáticas ni normas didácticas, normas lingüísticas. ¿Qué significa esto? Debe comenzar con una habilidad, debe comenzar obligatoriamente con una habilidad. Esos maestros que suelen poner en sus planeaciones
El objetivo de la clase es que los alumnos sean capaces de eso. A mí en lo particular no me tranquiliza, porque luego no sabes verdaderamente cuál es la habilidad que va a cumplir el alumno. No sabes cuál es la relación que va a tener con los contenidos. No sabes cuál es la sistematización de acciones que va a tener el estudiante para poder cumplir con sus aprendizajes. Por tanto, el objetivo debe comenzar con una habilidad. Debe comenzar con una habilidad. Ahora, ¿cuál habilidad es la que yo voy a escoger como profe? Eso sí tengo que saberlo. Dependiendo del contenido. La relación entre objetivo y contenido es una relación dialéctica. O sea, hay un contenido que aprenderme y por tanto y demás me formulo un objetivo. Pero el objetivo existe porque hay un contenido que aprenderme. Esa relación se llama en la literatura, en la filosofía, como una relación dialéctica de contrarios, de opuestos. Por tanto, ellos están constantemente enfrentándose, pero conforman una unidad. ¿Qué significa? Que ellos dos me dan la idea general de lo que quiero hacer en la clase. Debe comenzar con una habilidad, debe redactarse en términos de los estudiantes, que esto es algo importante que tienen que aprenderse, para los que no lo saben, evidentemente. La clase pasada vi que algunos ya pudieron por lo menos redactar algún objetivo a grandes rasgos. Debe redactarse en función de los estudiantes. ¿Qué significa eso? Que aunque el profe es quien lo redacta, el profe para redactarlo tiene que pensar en sus estudiantes y pensar en sus estudiantes preguntándose qué yo quiero que mi estudiante haga en esta situación de aula. ¿Qué es lo que él va a hacer en esta situación de aula? No es el profe el que va a hacer. La función del profe es nada más redactarlo en función del alumno, pero es el alumno quien lo cumple. Es el alumno quien debe cumplir con ese objetivo. Por tanto, no puedo poner habilidades de esa poco medible, habilidades ostentosas, habilidades que no se van a poder lograr en una, digamos, temporización de 40, 50, 60 minutos. Eso no es lógico, porque no va a alcanzar el tiempo para que el alumno cumpla con la habilidad. Yo les decía en la clase pasada que la habilidad es una categoría psicológica. Es una categoría psicológica que tiene que ver con el hacer del alumno. Si nosotros buscamos un poco lo que significa habilidad desde la psicología, es la sistematización de acciones y operaciones. Por tanto, calcular, si yo lo pongo como un objetivo, yo tengo que tener claro qué significa calcular, qué cosa es calcular y cuáles son las operaciones, cuáles son las acciones que va a tener que realizar el estudiante para poder calcular, porque es él quien va a calcular. Yo lo planteé como objetivo, pero el que va a calcular es él. Bueno, el cálculo está reconocido en la literatura a partir de la realización de 4 operaciones o acciones. Fíjate, la habilidad es calcular, pero esa habilidad se descompone en acciones y operaciones más pequeñas. Reconocer los objetos de cálculo, reconocer la operación que interviene en el cálculo, segunda acción o operación. Tercera operación, aplicar un procedimiento asociado. Y por último, emitir una respuesta. Esas 4 acciones y operaciones tiene que hacer todo niño si quiere calcular. Y eso el profe tiene que tenerlo claro. Por eso es importante saber identificar cuál es la habilidad que yo quiero proponer en ese objetivo. Porque luego pongo calcular en el objetivo y mi clase es de todo menos calcular. Mi clase el alumno observa video, mi clase el alumno investiga, mi clase el alumno hace de todo y el cálculo ¿dónde queda? Si yo pongo como habilidad en el objetivo calcular, en la descripción de la actividad, tiene que visualizarse, tiene que entenderse que el alumno está calculando, porque de lo contrario, no hay una relación entre lo que planteé como objetivo y lo que el alumno verdaderamente hizo. Entonces, ahí caemos en el error de que no se cumplió el objetivo de la clase. Y eso es de los errores más grandes que cometemos nosotros los profes. ¿Ya?
sea, habíamos dicho en un primer encuentro de la necesidad de transformar la realidad de educación matemática a nivel mundial. Pero más que eso, a nivel de contexto, ese pedacito de tierra de esos 15 o 20 niños que tenemos hoy nosotros bajo nuestra responsabilidad. Para hacerlo, hay que prepararse matemáticamente y hay que prepararse didácticamente. Porque de lo contrario, vamos a seguir sobre un vicio de errores, porque me lo dijo fulano, es verdad, pero fulano no matriculó una maestría en didáctica de la matemática. Fulano tiene 20 años de experiencia, pero con una pedagogía y una didáctica ambigua, atrasada. Hay que contextualizarse, hay que adecuarse a las nuevas exigencias, a las nuevas normas didácticas que tiene hoy por hoy la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué ha pasado? Que también ha evolucionado este proceso de definición de los objetivos. Y hoy por hoy se habla de una metodología que deben cumplir la redacción de los objetivos. STEM es un nombre de eso, prometo buscarle la sigla. Pero ¿de qué trata esta metodología? Que el objetivo, para que esté bien redactado, debe responder a 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Caso que cuando yo le pregunte al objetivo, ¿qué voy a hacer? La respuesta esté ahí. No es que yo la imaginé, ni es que yo la di por mi sabiduría. No, la respuesta está ahí en ese objetivo. El cómo lo voy a hacer y el para qué lo voy a hacer. Si un objetivo cumple con estos 3 criterios, se dice, según algunos teóricos, que el objetivo está bien redactado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo el objetivo responde al qué? Bueno, el qué en el objetivo está en la habilidad. ¿Qué va a hacer el estudiante? Calcular, demostrar, investigar, no sé, cualquiera de esas habilidades que podemos nosotros estar poniendo al principio de los objetivos. Eso responde al qué. El cómo lo va a hacer el alumno, ahí entra entonces aquellas condiciones, aquellos recursos, aquellos materiales con los que va a contar el estudiante para que pueda responder al qué, para que pueda lograr la habilidad que puse al principio del objetivo. Entonces, ¿cómo va a calcular? Si el objetivo mío es calcular con números enteros, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, muchas maneras puede ser. A través de la resolución de problemas de contexto, a través de la observación de un video, a través de recordar los procedimientos asociados al cálculo, a través de identificar, no sé, de muchas maneras, a través de juegos, a través de la ABP, a través de, no sé, de cualquier estrategia que por ahí se les ocurra, o cualquier recurso con los que cuente el profe para que ayude al estudiante a calcular, porque es él el que va a calcular. Nosotros sencillamente lo vamos a guiar, lo vamos a orientar, lo vamos a acompañar, pero quien va a calcular es él. Por eso, si no cuenta con esas condiciones, con esos recursos, con esas herramientas para que pueda calcular, difícilmente lo puede hacer. Quizás el cálculo lo pueda lograr a través del uso del libro de texto, a través de los ejemplos que vean, la observación de, no sé, cualquier recurso, cualquier herramienta, cualquier condición que nosotros contemos en el aula para que él pueda cumplir con la habilidad de calcular. Y el para qué tiene que ver más con la intención, con el reconocimiento de la importancia, con el reconocimiento del valor agregado que tiene ese contenido que me va a aprender. La pregunta es, ¿para qué un alumno de tercero de la ESO necesita saber calcular? Muchas razones. Muchísimas razones yo puedo poner ahí en ese objetivo y eso estaría respondiendo al para qué. ¿Qué problema va a resolver? Porque es importante, no sé, muchísimas cosas yo puedo estar poniendo al final del objetivo. Entonces, no quiero que se calienten la cabeza con eso todavía. Bueno, que sí se ocupen, que sí se preocupen verdaderamente por estas cosas, porque en todas las clases vamos a intentar acercarlos a la formulación de un objetivo. Habíamos dicho en la clase pasada, habíamos creo que comenzado, habíamos terminado, perdón, con, ¿cómo se llama? Intentar redactar un objetivo para la situación de aula donde se trataba de, por ahí me decían,
Los números, A ver, ¿quién me ayuda? Nancy. los números romanos estábamos No, viendo. los Estábamos distintos, viendo, los distintos sistemas numéricos, ¿verdad? Los números romanos es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, habíamos enfatizado los números romanos, ¿verdad? Por su nivel, por su aplicabilidad, por su importancia y demás y demás. Y entonces habíamos puesto como objetivo convertir, están viendo mi pantalla, ¿verdad? sí, Convertir, señor. Sí, sí se ve. ¿sí lo ven? Creo que Sí. por ahí estábamos, ¿verdad? La clase pasada, convertir números romanos en números decimales y viceversa. Fíjense lo que voy a poner aquí, a partir, ya el a partir. Ya aquí respondí la pregunta de qué voy a hacer. ¿Qué va a hacer el alumno? Perdón, convertir números romanos en números decimales y viceversa. Esa es la respuesta del qué. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Ese cómo lo va a hacer lo puedo conjugar con la primera parte a partir del uso de esta frase como a partir, considerando, teniendo en cuenta, no sé, a partir de, a ver, ¿a quién se le ocurre, como habíamos dicho? ¿Qué condiciones, qué herramientas, qué recursos, qué materiales pudiéramos estar empleando para que el alumno aprenda a convertir números romanos en decimales y viceversa? Yo puedo poner esto. Miren lo que voy a poner. A partir de la discusión de ejemplos resueltos por el profesor. Esto es un recurso que el alumno va a tener, es una estrategia, es algo que el alumno va a visualizar primero para que luego pueda convertir. Se me ocurrió poner eso ahora. Ustedes evidentemente van a ser más creativos que yo. Estoy acá, repito, es un ejercicio que poco a poco vamos a ir logrando, es un ejercicio que poco a poco vamos a ir retomando en todas las clases para que finalmente podamos aprender a redactar objetivos. Lo que quiero es, en primer término, muchachos buenos, lo que quiero es que se saquen de su mente esa idea de objetivo que quizás mi compañero de clase, mi profesor que tuvo en la asignatura y demás, me estuvieron diciendo, porque estamos hablando de nuevas dinámicas y de nuevas relaciones entre los objetivos de una situación de aula. ¿Ya? Yo me encuentro, créanme que yo, a propósito de las funciones que tengo en la actualidad, profe de posgrado, profe de licenciatura también, coordinador de programas de maestría, no sé, miles de cosas que yo hago que no me pagan ni tanto por eso, pero bueno, me ha tocado revisar una cantidad de objetivos, así que lo que son es una simple frase, reconocer los números naturales, que no dice nada. Eso, si yo lo pongo como un objetivo, eso no dice nada para mí ni dice nada para el alumno. Es más, le voy a hacer una declaración. Según la didáctica contemporánea, los objetivos en una situación de aula necesitan incluso hasta decirse en el momento en que el profe está exponiendo. O sea que el alumno debe escuchar cuál es el objetivo que va a tener la actividad de aula hoy. Eso lo dice la didáctica, todos los profes no lo cumplen, evidentemente. Entonces, imagínense que yo esté dando mi clase, explicando, introduciendo mi clase, y lo que diga, entonces el objetivo de la clase va a ser reconocer los números naturales. ¿Qué información le está ofreciendo eso al estudiante? De mi modo de ver, ninguna. Y lo que dije fue el objetivo que planifiqué, el que puse en esa planeación, el que puse en el sílabo, el que puse, ese fue el objetivo que dije, pero un objetivo bien corto que no le ofrece información ninguna al estudiante, que es en definitiva el que tiene que prepararse
para poderlo cumplir, que es en definitiva el que tiene que aprender, que es en definitiva el que se tiene que transformar. Entonces, si el objetivo no está bien conformado, si el objetivo no está bien consolidado, bien definido, difícilmente ese alumno va a aprender. Imagínense que yo hubiera puesto aquí una habilidad como demostrar, una habilidad, y yo no sepa qué cosa es demostrar, y que luego en mi clase no haya de todo menos demostrar. Ese alumno no cumplió con esa habilidad. Ese alumno no cumplió con los requisitos de esa habilidad. Tanto el ejercicio de planificar la clase, y aprovecho para decírselo, el ejercicio de planificar la situación de aula es un ejercicio tan y más importante que de impartirla. Y nos cae mal. Lo vemos como una carga extra, lo vemos como algo pesado, lo vemos como algo diferente, no sé, pero necesario. Es verdad que es pesado, es verdad que es verdad que es diferente, es verdad que es una carga más de tantas las cosas que tenemos que hacer, pero necesario, porque si en esa planificación nosotros no concebimos todo lo que va a pasar en la clase, llegamos a la clase y lo que hacemos es todo lo contrario. Entonces, el tema de los objetivos es un tema complicado, pero estoy seguro que van a aprenderlo a redactar a lo largo de estas 14, 15 semanas que estaremos aquí. Sobre todo, la redacción de objetivos cuyos contenidos sean aritméticos, cuyos contenidos sean algebraicos, que es en definitiva el nombre que lleva nuestra asignatura. Así es que no se amilanen, no se sientan mal, no se preocupen, que en todas las clases vamos a ir retomando cuestiones de este tipo. Pero, de una vez se lo digo, aprender a redactar objetivos se logra redactando objetivos. No es revisando el objetivo que puso el profe que le da clase al grupo de al lado, no, es tú redactando el objetivo y teniendo en cuenta todos estos elementos que estamos hablando en clases. Y bueno, si vas a revisar el del profe de al lado, pues revísalo desde una posición crítica. Oye, te faltaron las condiciones, oye, te faltó el para qué, oye, te faltó la habilidad, oye, no se relaciona tu objetivo con lo que hiciste en la clase, porque si no vamos a seguir con esas estadísticas negativas que hoy le mostramos al mundo en temas matemáticos y en temas de educación matemática. ¿Me explico? Entonces, nada, este es un ejemplo, evidentemente. Quiero que alguien me hable de alguna duda, alguna experiencia que ha tenido con el tema de la redacción de los objetivos, que me digan incluso que han aprendido hasta ahora, aunque es un tema que vamos a retomar nuevamente en todas las clases. A ver, alguien que me diga, alguien que me comente. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Quién me habla? Hugo. Sí, señor. Hugo, Profe Hugo. Sí, señor. Buenas tardes. No, el aporte es que simplemente año tras año nuestras educación, en nuestras, instituciones educativas venimos reformulando los planes de área, los currículos como si mallas curriculares y demás. Entonces creo que desde ahí le hemos apuntado a una buena redacción de los objetivos, no solamente a ellos, sino a los indicadores de desempeño, a formular una buena competencia que realmente sí satisfaga pues las necesidades del estudiante de acuerdo a nuestro contexto institucional. Por ejemplo, yo laboro hace 16 años en una institución con una población casi del 50% rural y el otro 50% en promedio urbana. Es un corregimiento de la ciudad de Medellín, Colombia. Entonces, contextualizamos, por decirlo así, cada uno de sus objetivos de acuerdo a las necesidades y ritmos de aprendizaje del estudiante. Pero por lo general, sí, como vos decís, según los autores teóricos de estas filosofías de la didáctica, siempre es con base a esos tres componentes, el qué, el cómo y el para qué. Pero repito, si nos contextualizamos mucho en el estudiante, su contexto, sus necesidades socioeconómicas, sociofamiliares, y desde ahí le apuntamos a esa interpretación de mallas curriculares y a la reestructuración de nuestros currículos. Muy bien. Ese es el aporte, profe. Sí. Muy bien, Sí, Hugo, señor. muy bien, me alegro. Gracias. Me alegro que estemos a tono, que estemos hablando de lo mismo y me alegro Sí, que señor. países como Colombia pues estén dando pasos a favor de esta formación didáctica de sus profes y demás.
Sí, señor. Oye, Gracias. cuando uno aprende a redactar un objetivo, los objetivos participan en todo lo que tiene que ver con la propia vida de uno humana. O sea, ¿por qué uno quiere comprarse un carro? Porque hay un objetivo implícito ahí, hay una necesidad que satisfacer, según dice, o sea, Hugo, yo que yo comparto. Hay una necesidad que satisfacer en alguien, por tanto, me pongo el Claro, sí, trabajo señor. de cumplir ese encargo, por satisfacer esa necesidad, y bueno, ya ahí viene, entonces aparece el término de objetivo. Pero los objetivos intervienen en investigación. Ustedes se van a titular por un trabajo de fin de máster que tiene un objetivo general y que tiene objetivos específicos. Ya hablarán de eso posteriormente. Y hay que saber redactar objetivos. O sea, no es un simple redacción lingüística como yo redacto una oración o como redacto, qué sé yo, cualquier otra cosa. Tiene sus exigencias desde la propia lingüística, desde el propio conocimiento de la lengua y demás, y su estructura, sobre todo, su estructura que debe estar cumpliendo. O sea, habilidad, conocimiento y condiciones. Eso, dicho de otra manera, el qué, el cómo y el para qué. Habilidad, conocimiento o contenidos y condiciones. Condiciones, recursos, no sé, lo que habíamos dicho. Entonces, ese esquema yo creo que es importante que empiece a reconocerse y que ustedes empiecen a hablar en esos términos, porque repito, les va a abrir muchas puertas. Les va a abrir muchas puertas, pero sobre todo van a empezar a notarse la transformación de su realidad educativa. En la realidad educativa estoy pensando en esos 15 o 20 niños que hoy por hoy están tan deseosos de seguir aprendiendo matemáticas en definitiva. Ahora, hay cuestiones que yo tengo que saber. Hay cuestiones que yo tengo que saber, como por ejemplo, cuál es la estructura interna de una habilidad. O sea, ¿a qué se le llama calcular? ¿A qué se le llama medir? ¿A qué se le llama investigar? ¿A qué se le llama redactar? ¿A qué se le llama definir? ¿A qué se le llama comparar? Si esa es una de las habilidades que voy a poner al comienzo de mi objetivo, yo tengo que saber de qué se trata, porque no es poner cualquier habilidad por ponerla. O sea, ya redacté mi objetivo porque puse ahí una habilidad. Ajá, pero ¿y qué cosa es esa habilidad? ¿De qué se trata esa habilidad? ¿Qué tanto se relaciona con el contenido que vas a tratar en la clase? E incluso después la descripción que vas a hacer de la actividad. Cómo verdaderamente mediste, cómo verdaderamente hiciste para que el alumno se apropiara de la esencia de la habilidad. Porque créanme que eso, hay unos divorcios con eso tremendo, ¿eh? Planteo como habilidad calcular y que luego en toda la clase no se ve el cálculo por ninguna parte. Y eso es un error matemático, es un error didáctico, es un error pedagógico, es un error de todos los tipos. El objetivo se define para que lo cumpla el alumno, pero que además que luego tengo que evaluar su cumplimiento. Y por eso el último rublo que va a tener su situación de aula es la evaluación. La evaluación, que repito, está en función de verificar si verdaderamente ese objetivo se cumplió o no. Si verdaderamente ese objetivo se cumplió o no. Por tanto, si mi objetivo era calcular, yo voy a evaluar qué tanto el alumno aprendió a calcular, cómo calculó, para qué calculó, con qué tipo de número calculó. Entonces voy a empezar a manejar indicadores evaluativos, instrumentos evaluativos para verificar el cumplimiento de ese objetivo, porque para eso se evalúa, para verificar el cumplimiento del objetivo. Y quien dice verificar el cumplimiento del objetivo, dice, además, qué tanto el alumno se transformó, qué tanto el alumno aprendió o no aprendió con el desarrollo de mi actividad. Eso hay que amarrarlo. Máster en didáctica de la matemática, que bueno, para mí ya lo son. El hecho de haberse matriculado, eso habla muy bien a favor de todos ustedes. Eso hay que amarrarlo. Hay que amarrar esas relaciones, hay que amarrar esas relaciones obligadas entre todos esos componentes, porque de lo contrario, nuestra clase va a seguir siendo un espacio para que el profe demuestre que sí sabe, que el profe diga que sí sabe, y el alumno sigue sin aprender. Y el alumno sigue sin transformarse. ¿Ya? Entonces, nada, en la clase pasada, además de estas cuestiones, estuvimos hablando de los distintos sistemas de numeración, ¿verdad? Los distintos sistemas de numeración, hablábamos un poco enfatizábamos mucho en el sistema de numeración romano, pero sabemos que existen otros. Yo creo que lo que más a nosotros nos interesa conocer, básicamente, sobre todo por el nivel de seguimiento, por el nivel de entendimiento, de uso que tiene hoy por hoy en la escuela media, en la escuela preparatoria de manera general, es el sistema decimal. Recordemos que el sistema decimal se le llama así porque está constituido por 10 dígitos.
decimal, viene de 10 dígitos. Básicamente los dígitos que están conformados del 0 al 9, porque fíjense que después, todos los que siguen después del 9 son combinaciones entre estos 10 primeros dígitos que existen en la actualidad. Pero hoy hablamos de ellos con mucha tranquilidad y con mucha certeza, ¿verdad? Pero imagínense en la antigüedad el trabajo que costó la conformación de estos sistemas de numeración. ¿Ya? Hoy sabemos que existen, está recogido en la historia de la matemática, está recogido en la historia de la aritmética, es verdad, pero la conformación de ellos fue algo, digamos, complejo para la civilización antigua, en este caso particular. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las distintas formas de representar esos sistemas numéricos. Es el tema que les traigo para compartir, que dicho sea de paso, por ahí hay una, ¿cómo se llama? Una presentación que la voy a subir a la plataforma. Ya saben que la dinámica que empleamos siempre es utilizar la presentación y luego, ¿cómo se llama? Poderla compartir con ustedes en la plataforma para que ustedes puedan descargar y profundizar en algunos temas, algunos aspectos que quizás desde la clase no hayan podido profundizar. Seguimos con la asignatura y más que la asignatura, seguimos con el tema número 1, que es la didáctica de la aritmética, y estamos entonces, sin más preámbulos, comenzando la sesión número 2. Recuerden que habíamos dicho que las clases en UNIR siempre iban a estar, digamos, mediatizadas, siempre iban a estar organizadas utilizando la metodología 4P. Se lo expliqué en un primer encuentro, ¿verdad? La metodología 4P, que significa el empleo de una de las estrategias más reconocidas hoy por hoy en la literatura, en la didáctica, en la pedagogía en general, que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas. Por eso es que siempre vamos a partir de un problema de inicio. Un problema de inicio que después vamos a resolver y que finalmente después vamos a comprobar su solución. ¿Cuál es el problema? Que relacionado con la representación del conocimiento matemático, del conocimiento numérico, perdón, hemos nosotros definido, dice así: cómo trabajar los distintos tipos de representación del conocimiento numérico en el aula. O sea, sabemos que existen los sistemas de numeración, pero ¿y cómo se representan en el aula? ¿O cuáles son aquellas maneras, formas distintas en que podemos representar o no un sistema de numeración de los que ya estudiamos en una primera clase? De ahí la relación que tiene la continuidad que tiene este tema con el primer tema tratado anteriormente. Entonces, cuando uno ve y lee el problema se da cuenta, por ejemplo, que aparece en negrita en esta diapositiva el término representación del conocimiento numérico. O sea, la manera en que yo pueda representar en un aula, en una escuela, en un salón de la ESO, un salón de la escuela preparatoria, no sé, la manera en que yo puedo representar esos, ¿por qué no decirlo?, sistemas numéricos estudiados y que existen hoy y recogidos en la literatura. Vamos entonces a hablar en primer lugar de qué cosa es una forma de representación numérica. Fíjense, tengo que decirles que el examen reciente que acabamos de pasar, a varios estudiantes les salió la elaboración de una situación de aula donde el contenido era básicamente el hecho de escoger una forma de representación numérica de las tantas que existen, de las que vamos a estudiar aquí, y que había que elaborar entonces una situación de aula para un sistema de numeración determinado. O sea que yo puedo estar hablando de la representación numérica de los decimales, pudiera estar hablando de la representación numérica de los romanos, pudiera estar hablando de cualquier otro, porque tiene que ver con la manera, la forma en la que se representan los números o representan los sistemas de numeración conocidos por acá. Entonces, quise ponerle acá una idea general del concepto de a qué se le llama forma de representación numérica. Dice que la forma de representación numérica son los diferentes sistemas y símbolos que utilizamos para expresar cantidades y valores. A lo largo de la historia y en diversas culturas se han desarrollado múltiples métodos para representar números, cada uno con sus características y aplicaciones particulares. ¿Ya?
Y estas son las principales que yo he querido compartir con ustedes de las distintas formas en las que son representados los sistemas de numeración. Por ejemplo, una forma de las utilizadas son los sistemas no posicionales. ¿Qué significa un sistema no posicional? Es cuando la cifra posicional no importa el lugar que ocupe dentro del sistema, que al final ella siempre va a tener el mismo valor. Y creo que el ejemplo claro son los llamados números romanos. Esta I, esta V, esta X, esta L, esta C, D y M, donde quiera que estén ubicados en el número, siempre van a tener el mismo valor. A eso se le llama un sistema no posicional. Porque no importa la posición que tenga el número, no importa la posición que tenga el símbolo, que al final ese va a tener siempre el mismo valor. No pasa así, por ejemplo, con el sistema decimal. ¿Ya? O sea, el 5 representa una unidad, pero también puede representar la decena, pero también puede representar la centena, o puede representar las unidades de millar, o puede representar las decenas de millar, no sé. Y estoy hablando siempre del mismo 5, del mismo símbolo, en este caso particular. Bueno, estos son los no posicionales, y el ejemplo claro es el número romano, o el conjunto del número romano, o bueno, no voy a llamarle conjunto, el sistema de numeración romano, en este caso. Y bueno, dentro de los posicionales está el sistema decimal. Ya le explicaba de alguna manera que cada dígito tiene un valor que depende de su posición. ¿Ya? Otros sistemas posicionales, está el binario, está el octal, está el hexadecimal, no sé. Hay varios sistemas. También está otro sistema que son los semiposicionales que combinan unos con otros, ¿no? Habría que revisar para ver si le pudiéramos poner algún ejemplo, pero estos son los menos que existen hoy por hoy. Los que más existen son los no posicionales, con el clásico ejemplo de los romanos, y los posicionales con el clásico ejemplo de los números, o sea, del sistema de numeración decimal. Otra forma de representación numérica, por ejemplo, a través de las palabras. O sea, se usa mucho en la escuela hoy hablar de escribir un número si lo que conozco es su expresión lingüística, por decirlo de alguna manera, su enunciado, 230. Yo le digo al alumno, escribe con símbolos, escribe con un lenguaje matemático el número 230. ¿Ya? Esa es una manera de representar los sistemas de numeración. En este caso, a través de la palabra, a través del uso del lenguaje en lo particular, que evidentemente expresa verbalmente y que puede ser expresado en cualquier idioma, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos en el idioma castellano, pero en cualquier idioma puede ser. Y al final el ejercicio que hay que hacer es el mismo. Utilizar los símbolos que caracterizan a cada una de las palabras que intervienen y combinar esos símbolos de manera que obtenga el número que me está indicando, en este caso, la palabra, o que me está indicando el texto que me está diciendo el profe. A través de gestos, muchas comunidades antiguas hablaban de, a través de gestos, incluso nosotros podemos estar representando con los dedos de la mano un número particular. Enseguida la persona que lo ve, que lo observa, se da cuenta de qué cantidad, de qué número estoy hablando. Y bueno, de ahí para allá, pues, a qué sistema de numeración estoy haciendo referencia. Los gestos fueron muy usados, incluso el cuerpo humano, no sé, un grupo de aspectos que singularizan el uso de los gestos para la representación numérica. Los objetos, en este caso concretos, yo puedo usar piedra, puedo usar nudos, puedo usar cuerda, puedo usar fichas de dominó, puedo usar cualquier objeto que me indique a mí cierta cantidad de números en lo particular. ¿Ya? Las analogías, en algunos casos utilizan analogías como elementos naturales, los dedos, las lunas, no sé, para representar cantidades. Lo pictórico, que tiene que ver con los dibujos para representar números, y lo simbólico, que ya entonces sí tiene que ver con el símbolo de 3, que me va indicando el número 3, y utilizo un símbolo correspondiente. O sea, el 3, aunque tiene una expresión lingüística asociada, también tiene un símbolo asociado, que es este símbolo que todo el mundo sabe hacer perfectamente y que donde quiera que lo vemos, automáticamente sabemos de qué se trata. E incluso podemos interpretar la cantidad asociada a ese símbolo. El 5 son 5 objetos, 5 naranjas, 5 manzanas, 5 peras, 5 plátanos. El 5 indica una cierta cantidad. Y yo creo que en esos términos
un poco que para entender la interpretación, digamos, en términos de cantidad de que tienen los números, yo creo que es importante que nosotros rescatemos con los estudiantes. Bueno, aquí yo le colocaba un poco que evidentemente trunca, a ustedes les tocará revisar un poco que habla de la fascinante historia de los números. Para nadie es un secreto la historia que han tenido los números y el papel que han ocupado los números en la propia civilización, en el propio desarrollo de la raza humana, particularmente. Entonces, nada, sería muy bueno, incluso hay estrategias que hoy por hoy se están defendiendo en la literatura que hablan de el rescate de lo histórico, como agente motivador de aprendizaje. El rescate de lo histórico, la historia que hay detrás del uso de un número, del uso de un símbolo, de la manera en que se calculaban y demás, las diferentes, se lo decía yo en una primera clase, las diferentes civilizaciones, para que el estudiante se motive, para que el estudiante se interese, para que el estudiante en definitiva se transforme. ¿Ya? Creo que hay una necesidad asociada al trabajo con los números, al trabajo con estas formas de representación de números, que empezaba por hablar de la necesidad de contar, o sea, la necesidad de cuantificar. Y esa misma necesidad es la que tuvieron las civilizaciones antiguas para dar origen a la cantidad, para dar origen a los diferentes sistemas de numeración que hoy nosotros conocemos y que trabajamos con ellos con mucho rigor y con mucha fuerza, ¿ya? Pero antes existía la necesidad de contar. Por ejemplo, eran 5 cazadores, necesitaban 5 lanzas para que la manera en que cada lanza le correspondiera a un cazador, o que cada cazador tuviera la oportunidad de contar con una lanza, ¿verdad? Ese tipo de reflexiones que para nosotros son tan evidentes hoy, eso fueron de las problemáticas, de las necesidades, de las falencias, de las motivaciones principales que hicieron o que dieron origen al estudio de los números como cantidad en lo particular. No sé, un ejercicio como repartir, cazar un búfalo y repartirlo entre toda la comunidad, entre toda la familia, cuántas partes tocaba cada uno. Ese tipo de ejercicio abstracto, complejo, las civilizaciones antiguas estuvieron preocupados por ello, y poco a poco se fueron originando entonces la construcción de los diferentes tipos de números, la construcción de los diferentes sistemas de numeración, ¿ya? Que evidentemente en la antigüedad eran rudimentarios, sí. Que los símbolos que utilizaban no son los símbolos que tenemos hoy, también es verdad. Pero sí ayudaron y apoyaron al entendimiento de los sistemas de numeración que nosotros hoy contamos y que están, digamos, y que estamos constantemente relacionándonos con ellos. Yo creo que es importante que nosotros sepamos un poco de esta historia, porque, repito, pudiera constituir como agente motivador de aprendizaje, como algo que va a motivar, a interesar a nuestros estudiantes, la forma en que contaban, la forma en que distribuían los alimentos, la forma en que distribuían los instrumentos para cazar estas civilizaciones antiguas que, repito, hablaban y dieron pie a la construcción numérica que hoy nosotros conocemos. El tema de los símbolos es un tema también de lo más interesante. Bueno, estoy haciendo esto, estoy seguro que ustedes lo conocen perfectamente bien. No siempre existió el 3, el 4, el 5 como símbolo, o sea, ese símbolo que hoy por hoy utilizamos con mucha fuerza. No, existieron diferentes tipos de símbolos, y que en un momentito los vamos a retomar. ¿Cuáles fueron los avances y siguiendo con la historia de estos sistemas de numeración? Bueno, los egipcios, por ejemplo, utilizaban los jeroglíficos para hablar de cantidades, ¿ya? Pero estos jeroglíficos tenían la condición o tenían la característica de que cada símbolo que empleaban los egipcios, y estoy hablando de antigüedades, estoy hablando de tiempo atrás, cada símbolo representaba una potencia de 10. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan las operaciones de cálculo que tenían que hacer estos egipcios para calcular, para sumar, restar, multiplicar y dividir, cuando cada símbolo que empleaban indicaba una potencia de 10? Los babilonios, por ejemplo, desarrollaron el sistema sexagesimal, cuya base es 60, que influyó hoy por hoy, y que ya sabemos hablar de horas, minutos, segundos, donde ustedes saben que la base 60 constituye la esencia
de todo eso. Una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, y eso fue gracias a los babilonios. Los mayas, conocidos por un sistema vigesimal, base 20, utilizaban un cero posicional y crearon calendarios precisos. Bueno, la historia lo recoge. Los griegos adoptaron y adaptaron sistemas numéricos de otras culturas como el ático y el jónico. Los romanos, su sistema de numeración, aunque eficaz para cálculos simples, carecía del cero posicional. Imagínense un sistema de numeración que no contenga al cero. Eso es una polémica que existe hoy por hoy todavía, que de eso vamos a hablar cuando hablemos un poquito de los números naturales, porque hoy por hoy hay todavía una discusión científica de si el cero es o no un número natural. De eso vamos a hablar. Pero este sistema de numeración que inventaron los romanos, que de alguna manera adaptaron, que de alguna manera consideraron importante para los cálculos, el cero no estaba incluido. Imagínense la complejidad de la realización de estas operaciones en definitiva. Estoy hablando de estos porque es la historia que ha tenido básicamente las distintas formas de representación de los sistemas de numeración, que ya sabemos que se hace a través de símbolos en lo particular. Son ese conjunto de símbolos, ese conjunto de elementos que distinguen un sistema numérico de otro en lo particular. ¿Cómo surgió el sistema decimal posicional? En India desarrollaron el sistema decimal posicional, incluyendo el cero como marcador de posición. Este sistema permitió realizar cálculos complejos de manera eficiente. Los indios, muy avanzadísimos, hay matemáticos indios aritméticos que están recogidos en la historia, dignos de poder estudiar sus aportes a la matemática. Los árabes ni hablar. Los árabes adaptaron y difundieron un sistema hindú, añadiendo símbolos que evolucionaron hacia los números arábicos que utilizamos hoy en día. En Europa, la adopción del sistema decimal posicional revolucionó el comercio, la ciencia y la tecnología. O sea, que gracias a los europeos, pero arrastrando un poco lo que se había vivido en términos de sistemas de numeración, bueno, pues los europeos aportaron a este sistema básicamente. Esta diapositiva que les estoy mostrando ahora, muchachos buenos, habla del recorrido que hace un estudiante en el momento en que se enfrenta a un sistema de numeración. Desde edades tempranas, ellos, incluso del propio kinder, empiezan a escuchar cantidades, empiezan a relacionar cantidades, todavía sin conocer los símbolos que caracterizan a esa cantidad. Yo recuerdo un ejercicio de kinder, la niña mía, no sé, bien pequeñita, 3, 4 años, todavía ni se expresaban bien. Y yo recuerdo que a la escuelita donde llegaba le ponían muchos ejercicios relacionados con, tenía 3 flores y habían 3 mariposas. Y ella tenía que asociar, tenía que analizar, tenía que concluir que para cada mariposa había una flor, todavía sin saber que el conjunto de mariposas y de flores eran 3. Ni siquiera conocía el símbolo con que se representaba ese 3, pero ella sí podía asociar que había la misma cantidad de mariposas para las flores, por tanto no había que pelearse por ninguna flor. Cada mariposa podía posarse en una de esas flores. Y ese tipo de ejercicio a mí me sirvió para entender el camino que llevaba la hija mía, chiquita, ya en estos momentos tiene 24 años, el camino que llevaba la hija mía y que conducía la hija mía para entender la simbología que después en grados primarios, ya entrando en la escuela primaria en particular, iba a empezar a reconocer el símbolo que la asociaba a esas 3 mariposas o a esas 3 flores. Y esa lógica de tránsito, esa lógica de apropiación, de construcción, de codificación y de transmisión de los números, yo creo que es importante que podamos entenderla nosotros, que podamos entenderla porque estoy seguro que es la misma lógica que se sigue en la escuela. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado por cuál ha sido el tratamiento que ha tenido el niño ese que hoy tengo sentado en mi salón de segundo de la ESO? ¿Qué tratamiento ha tenido él a lo largo de su recorrido por la escuela primaria, por incluso por el propio kinder? ¿Qué recorrido ha tenido él con respecto a entender el significado, comprender, incluso empezar a utilizar esos símbolos?
Eso, maestros, eso es importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque de los errores más grandes que nosotros cometemos cuando estamos preparando una situación de aula es que nosotros pensamos que el alumno de primero de la ESO va a entender el concepto de número entero o entender el concepto de número fraccionario en mi clase. Y eso es un error, porque ya él en la escuela primaria trabajó con los números fraccionarios. Por tanto, yo no puedo poner como objetivo de mi situación de aula entender, definir número entero. Eso es contenido de primaria, eso no es contenido para la secundaria. ¿Y saben por qué pasó eso? ¿Por qué cometo ese error? Porque no tengo la lógica, no conozco la lógica por la que ha atravesado el niño en términos de trabajo con números. No conozco toda la continuidad y la historia que ha vivido el niño cuando de trabajo con números se trata. Y entonces pienso que mi clase de hoy es para entender el número fraccionario. Cuando el alumno está en tercero de eso, cuando el alumno está en la preparatoria, ya casi que llegando a la universidad, y entonces estoy poniendo como objetivo entender el número fraccionario. Eso es un error. Eso es un error. Una cosa es que él no tenga claro lo que es una fracción, que él no tenga claro lo que es un número fraccionario, que él no tenga claro sumar fracciones, restar fracciones, multiplicarlas, dividirlas, pero otra cosa es que él vea la fracción por primera vez, porque la fracción por primera vez no se ve, ¿verdad? Eso, digo, no conozco los sistemas educativos de ustedes, pero estoy seguro que la fracción por primera vez el niño la ve en primaria. Entonces, ¿cómo yo me voy a plantear? Y eso hace caer en un error más grave de poner para mi clase 5 objetivos. Porque el primero es entender lo que es una fracción, entender el significado de una fracción. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Cómo yo evito ese problema? En la descripción de la actividad yo pongo, la clase comienza recordando a los estudiantes qué es una fracción, cuál es su significado, cómo surgen, qué tipo de fracciones hay, cómo se representan en un rayo numérico, y eso salva todo tipo de responsabilidad. Pero tengo que ponerle un objetivo. Si lo pongo un objetivo es porque el alumno lo va a hacer. Entonces, voy a agarrar mi clase de tercero de la ESO para que el alumno entonces se relacione con los números fraccionarios, cosa que debió relacionarse en la escuela primaria. Entonces, lo importante acá es que ustedes también sepan ese contenido que está trabajando hoy en la ESO, qué nivel de tratamiento tuvo en grados precedentes para yo considerarlo, en mi clase, porque de lo contrario estoy descontextualizado, estoy mal, porque estoy planteando objetivos para el tercero de la ESO que son de primaria. El alumno con los números naturales no se relaciona en la ESO, no empieza por relacionarse en la ESO, desde la primaria. Incluso desde el propio kinder, el ejemplo que le estoy proponiendo, que le estoy diciendo. Entonces, de eso se trata esta diapositiva que les estoy compartiendo. O sea, el recorrido que hace un alumno cuando transita por la educación matemática. Transita por la matemática en los diferentes sistemas educativos. Cuando yo voy a planificar una clase, yo tengo que tener en cuenta todo eso. Cuando yo voy a preparar una situación de aula, yo tengo que tener en cuenta todo eso. Lo que es nivel de partida es nivel de partida. Lo que el alumno dio en grados anteriores que me sirve para la clase de hoy es nivel de partida. Eso lo voy a asegurar, lo voy a preguntar, lo voy a comentar, lo voy a retomar, pero esos son 5 minutos, 10 minutos para activarlo en el sistema cognitivo del niño. Pero yo no puedo plantear en un objetivo para tercero de la ESO definir los números naturales, y me lo encontré en los exámenes. Y eso es un error. Lo que el alumno debe dar en tercero de la ESO es lo que marca el programa de tercero de la ESO. Lo que ya dio en grados anteriores es nivel de partida. Es condiciones, es recursos, es contenido que ya dio en grados anteriores, que a mí aquí me toca, eso sí, me toca reforzarlo, me toca retomarlo. Pero mi clase no es para introducir los números naturales,
Mi situación de aula no es para introducir los números naturales en tercero de la ESO. Eso es un error. Eso es un error y grande, porque ya poniéndolo yo como objetivo, tengo que garantizar que verdaderamente se cumpla. Entonces tengo que garantizar que el alumno se apropie, se relacione con los números naturales. Y si se relaciona con los números naturales, entonces no va a relacionarse con el contenido que yo estoy verdaderamente interesado darle el tercero de la ESO. Nada, esto era lo que quería compartir con ustedes según esta diapositiva. No sé si por favor alguien tiene algo que comentar. Saben que me gusta que hablen, por favor, para que me digan su punto de vista, alguna experiencia. No me han hablado si todos en general están hoy frente a aula o están pretendiendo optar por una plaza para trabajar. Esas cositas poco a poco deberían decirme la verdad, porque para hablar de niveles de exigencia y para hablar no sé, de hasta dónde llegar y demás. ¿Todos están frente a aula hoy por hoy o están todavía pretendiendo? ¿Todos están dando clase? Bueno, profe, No, señor. en mi No, caso por estoy activo dando clase. No, en mi caso no. Estoy sin trabajar. ¿De dónde, no, de dónde eres Zenaida? Hola, soy de Ecuador, de la zona rural, del campo, y mucho gusto, profe Vladimir. Ah, muy bien, Zenaida. Muy bien. Bueno, pues sí, verdaderamente es así. Tenemos un grupo así de polarizado, de complejo. Hay algunos que sí, hay otros que no. Hay algunos que tendrán que hacer un poco más de esfuerzo porque estamos hablando de cuestiones didácticas, de cuestiones matemáticas importantes, pero estoy seguro que lo van a lograr. Estoy seguro que lo van a lograr bueno, si logran sistematizar estas Sí. cuestiones que estamos hablando en casa. Entonces, nada, es una recomendación que quería, aprovechando la presentación de la diapositiva, para que nos preocupemos y nos ocupemos por ese contenido y ese tratamiento que ha tenido el contenido a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida vivida por nuestros estudiantes. Miren, y lo bonito y lo enamorado que tiene la matemática en particular, que pues yo me considero así, un enamorado, mira que bien, Yair está trabajando en un bachillerato, que bien, la atracción importante que tiene la matemática desde mi punto de vista, porque tiene muchísimos atractivos, ¿verdad? Muchísimos atractivos. Ahora te doy la palabra, Johan. Es precisamente el carácter sistemático y el carácter sistémico que tiene el contenido matemático. ¿Qué significa sistemático? Bueno, que para poderlo alcanzar hay que repetirlo. O sea, nadie aprende a calcular con fracciones con una sola clase de cálculo de fracciones. Si yo eso no lo retomo en los grados posteriores, si no lo retomo en las clases posteriores, difícilmente el estudiante aprende a calcular. Eso tiene que ver con el carácter sistemático de la matemática, que la matemática se caracteriza por eso. Tanto no puedo perder la oportunidad de cada vez que tengo un chance, poner un ejercicio de cálculo al alumno, de repasar de nuevo las reglas de cálculo, repasar por los tipos de números, repasar el dominio numérico. No puedo perder esa oportunidad, porque repito, es lo que caracteriza a la matemática. Su carácter relacionar entre todos los objetos con los que ella opera. Los números están relacionados con las variables, con la figura, con la magnitud, con las funciones. Los números están relacionados con todo. Por tanto, eso, repito, es de las cosas que me enamora a mí de la ciencia y de la didáctica. Y lo otro es el carácter sistémico. Bueno, lo sistemático habíamos dicho que era lo repetitivo, lo de retomar y volver, lo de retomar y volver. Y lo sistemático tiene que ver con eso. O sea, todo conforma un sistema. Si yo no sé trabajar con números, difícilmente aprenda a trabajar con variables, a resolver ecuaciones, a reducir términos semejantes. Difícilmente lo aprenda porque los números se relacionan con las variables. Si yo no sé trabajar con números, difícilmente aprenda cuestiones de la geometría, como por ejemplo cálculo de áreas, perímetros, volúmenes, no sé, porque tienen cálculo con números asociados. Y esa riqueza, esa belleza, nada más la cumple la matemática. A ver, ahora sí, Johan. Bueno, profe, no, comentando un poco, usted hablaba de esa parte sistemática de la matemática, de esos saberes que a lo largo de la vida
digamos, del estudiante, ellos tienen que ir dando. Pero bueno, hay desafíos en los que nos encontramos, puesto que hoy encontramos estudiantes que están, bueno, no sé, estoy familiarizándome con eso que usted habla del tercero de la ESO, primero de la ESO, pero haciendo un paralelismo un poco acá con el contexto colombiano. Vamos a poner jóvenes que están hoy en últimos grados de escolaridad, lo que son 10º y 11 grado, Y no lo dominan. con vacíos conceptuales de años atrás. Y nosotros desafío es cómo este estudiante lo promocionamos a que salga de la escuela con esos vacíos. Ahí está, estos desafíos que nos enfrentamos es como cómo llenamos esos huecos conceptuales y poder promocionarlo y que salga un estudiante, digamos, bien formado, matemáticamente, alfabetizado matemáticamente de las escuelas. Estoy de acuerdo contigo, Johan. Soy profe de matemática, además. Trabajo en una universidad y lo que me llega a la universidad es a ver cómo, qué calificativo uso para que no, para que no se sientan ofendidos mis estudiantes. Muchas lagunas, muchas lagunas. Lagunas que no son ni siquiera de la preparatoria, lagunas que vienen arrastrándose desde la escuela primaria. Ahora, Johan, una cosa es reconocer las lagunas, las deficiencias que llega el estudiante a un nivel educativo y otra cosa es querer que desde mi nivel educativo yo les repita las clases que recibieron en, en niveles educativos precedentes. Yo no puedo agarrar todo un sistema de clase, yo no puedo coger todo un sistema de clase para enseñar a trabajar con números naturales en tercero de la ESO, en la escuela preparatoria. Lo que sí yo puedo hacer es, a través de tareas extras, a través de discusiones, a través de investigaciones, a través de otros elementos por el carácter sistémico, sistemático que tiene la matemática, retomar esos aspectos que él recibió en la escuela primaria y que debió apropiarse de ellos en la escuela primaria y que no se apropió, retomarlo aquí. Pero una cosa es retomarlo y otra cosa es querer dar las clases que el alumno recibió y que no se aprendió, porque de lo contrario, luego se convierte en un ciclo vicioso. Lo que debía haber recibido en la ESO no lo recibió, porque yo agarré mis clases de la ESO para reforzar todo lo que debió haber dado en primaria y que no se aprendió. Y luego llegó a la preparatoria y de la preparatoria piensa igual y dice, no, yo no voy a dar las clases de preparatoria, yo lo que voy es a dar las clases de la ESO, porque de lo contrario no puedo avanzar. Y yo sé que sí son dependientes, contenidos con contenidos, pero yo no puedo perder de vista que el nivel educativo donde él está es un nivel educativo, digamos, actual, con falencias, con dificultades y demás, sí, pero sin perder de vista que las clases que voy a dar son las de la ESO, que el contenido que voy a tratar son las de la ESO, y que para eso voy entonces a retomar cuestiones que él no sabía o que llegó a la ESO sin dominar de la escuela primaria. No puedo perder la idea de que yo estoy en un contexto determinado fijado. Ahora, ¿eso lleva más esfuerzo por parte del profe? Sí. ¿Eso lleva más planificación por parte del profe? Sí. ¿Eso lleva más compromiso por parte del maestro? Sí. Incluso compromiso que ni siquiera llega a ser pagado, porque nadie ve eso. Y estoy hablando de la remuneración, no me gusta hablar de cuestiones económicas, pero desgraciadamente están presentes en nuestras vidas. Pero, como mismo digo una cosa, digo la otra. El alumno, hasta cierto punto, es víctima, como me gusta decirle a mí, y lo pongo siempre entre comillas, es víctima de esa falta de implicación, de preparación, de motivación, de remuneración que el profe ha tenido a lo largo de todo la primaria o de toda la ESO o de toda la preparatoria o incluso de toda la universidad. Entonces no puedo ocuparlo a él solo. Voy a ocupar al sistema, voy a ocupar a los políticos, voy a ocupar al gobierno, voy a ocupar a todo que voy a ocupar a todo que tenga que ocupar. Pero voy a preocuparme, como dice Johan, efectivamente, porque verdaderamente él egrese de mi sistema educativo, de mi clase, con, por lo menos, con el mínimo de los contenidos que debía saber y que vienen marcados en un perfil de egreso. ¿Ya? O sea, que si llegó a primero de la ESO sin saber lo que es un número natural, sin saber lo que es un número fraccionario, sin saber las relaciones entre estos, sin saber calcular con ellos, bueno, yo tengo 3 años, 4 años que dura la ESO para retomar estas cuestiones. Por eso se habla muchísimo de la aplicación
de instrumentos diagnósticos al comienzo de cada ciclo escolar, para ver con qué falencias, para ver con qué dificultades, para ver con qué elementos no logrados, con qué contenidos no apropiados llegó el estudiante a mi clase. Y entonces con esa caracterización más o menos, pues yo puedo ir incorporando, porque la matemática es así de bonita, porque la matemática es así de interesante, el álgebra, la aritmética, además y demás, yo puedo ir incorporando en mis clases, pues retomando aquellos aspectos que él debió poseer, debió tener de grados anteriores o de sistemas educativos anteriores. ¿Ya? Entonces, pero la postura no es decir, llegó a primero de la ESO sin saber nada de la matemática de la escuela primaria. Y a mí no me va a importar eso. Le voy a dar por arribita un poco de la matemática de la ESO y lo voy a pasar para que se haga cargo de él de la escuela preparatoria. Y el de la preparatoria dice, lo voy a pasar para que se haga cargo de él el de la universidad. Y así van pasando una papa caliente de un estudiante que quizás por un problema de creencia, por un problema de motivación, por un problema psicológico, por un problema cognitivo, por un problema de diferentes naturalezas, no se aprendió la matemática que debía aprenderse desde la escuela primaria. Y nosotros también nos está resbalando. Yo soy de los que pienso que la función principal de nosotros en la escuela es educar, es enseñar, es transformar la realidad de esos chicos que están en la escuela, que son nuestros, que hoy por hoy están sentados en nuestras aulas con millones y millones de dificultades, como dice Johan, con millones y millones de necesidades, como dice Johan, pero de todo tipo. Nos toca a nosotros transformarla. ¿Y cómo la transformamos? Preparando nuevas situaciones de aula, preparando buenas situaciones de aula y considerando en esa situación de aula aquellos aspectos que no solo él tiene que saberse para poder cumplir con los requerimientos de ser un estudiante primero de la ESO, sino con aquellas con las que no arribó, con aquellas con las que no se apropió cuando pasó por la escuela primaria. Yo soy de los que pienso así y me encanta pensar así, porque créanme que los alumnos lo agradecen. Los alumnos lo agradecen cuando tú, aún estando en la universidad, hablas con ellos en 5 minutos qué significa una fracción. ¿Cómo represento una fracción en una recta numérica? ¿Cómo comparo fracciones? ¿Cómo en la universidad? Lo agradece porque nosotros a veces no nos detenemos desde nuestras clases a reforzar, a continuar, a trabajar con estas cuestiones, porque repito, le echamos la culpa al profe de la educación presencial. Y nosotros no hacemos nada por transformar esa realidad. No hacemos nada por transformar esa realidad. Entonces les quiero preguntar, volviendo al tema, porque ya me piqué hablando un poco de función de los profes y demás. Ya, una disculpa por eso, pero la verdad que estos temas me apasionan grandemente. ¿Cuáles son los símbolos que yo puedo usar para representar, por ejemplo, un sistema numérico? ¿Qué otro tipo de símbolo, además de estos que conocemos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, perdón, el 6, el 7, podemos utilizar para tratar el tema del sistema de numeración decimal? ¿Alguien reconoce algún otro tipo de símbolo que puede estarse empleando? A ver, algún otro recurso que me esté indicando cantidad, que me esté indicando que hay un número detrás de eso. O sea, cosa que cuando yo le enseñe al estudiante el símbolo o me pueda representar cantidades, el empleo de los símbolos. No sé, estamos hablando de una representación gráfica. A ver, Johan, ¿cómo sería? ¿Repartir una torta? ¿Y cuál sería el símbolo ahí? ¿La torta? ¿La pizza? Las fracciones. ¿Nelsi? Bueno, muchísimos símbolos se pueden emplear para representar cantidades, para representar sistemas de numeración. Miren, acá las briscas, las barajas, no sé cómo le llaman por allá a ustedes, también los signos, estos signos que pueden estar expresando diferentes cantidades en lo particular.
Este símbolo de esta brica que está señalada aquí me está indicando que es el 5. La mano me está indicando que es el 5. Las 5 rayitas me está indicando que es el 5. Los 5 símbolos me están indicando que es el 5. Y así yo puedo usar las fichas de dominó, no sé, diferentes formas de representar números. Los dados también. Por conjunto, los dados, muy bien, los dados, Henry, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora quiero entonces, en estos minutos finales, hablar de una situación de aula. A ver, vamos a pensar en una situación de aula. Voy a borrar por aquí el objetivo y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, a ver. Vamos a hacer un ejercicio, si no lo queremos hacer por acá. Voy a ponerle aquí el título de la situación y ustedes me van a escribir ahí en el chat cuál pudiera ser el objetivo para esa situación. Yo le voy a poner aquí el título de la situación. Representación de la tilde donde no es. Representación numérica de los números fraccionarios. O sea, yo no quiero que sume, reste, multiplicación ni que divida números fraccionarios. No. Lo que quiero es que él, a través de símbolos, reconozca lo que es una fracción. ¿Cuál pudiera ser el objetivo? Quiero que en el chat de la reunión me empiecen a decir cuál pudiera ser el objetivo para esa situación de aula. ¿Ese es el objetivo, Zenaida? Y para mí el objetivo sería transmitir emociones y sentimientos a través de las figuras geométricas. Zenaida, ¿dónde están los números fraccionarios ahí que no los vi? No los escuché. Esta transmisión de emociones y sentimientos, que yo sé que es importante y demás, pero eso yo lo veo en el para qué él va a representar números fraccionarios y no al comienzo del objetivo. Ok. Representar números racionales mediante símbolos. Cristian, un número racional para ti es un número fraccionario, Cristian. Vamos a hablar de matemáticas, aunque esto lo vamos a retomar después. ¿Es lo mismo un número fraccionario que un número racional, Cristian? Pues los fraccionarios están dentro de los números racionales. Pues todo Y número entonces, ¿quién es más grande, los fraccionarios o los racionales? los racionales. Los racionales son más grandes, ¿verdad? Un conjunto más amplio. Entonces, ¿por qué me estás diciendo representar números racionales? Que ahí hay números que no son fraccionarios y el contenido de la clase te lo dice bien claro. Representación numérica de números fraccionarios. Todo fraccionario es racional, pero no todo racional es fraccionario. Aquí me estás incluyendo otro tipo de números que no son fraccionarios. Y ahí tengo que decirte que no tiene relación el tema de la clase, el tema de la situación con lo que tú estás planteando en el objetivo. Profe, pues de hecho todo número racional es aquel que se puede escribir de la forma A sobre B, con A y B que pertenecen a los enteros y B distinto de 0. Entonces, de hecho, todo número racional yo puedo escribirlo como una fracción. 3.5, Pero esos no son los me está dando la irracionales. razón. Me está dando la razón. Todo fraccionario es racional, pero no todo racional es fraccionario. ¿Qué pasa con lo...? Y aparte me estás diciendo que A y B son enteros. Menos 3 cuartos no es fraccionario, Cristian. Y se escribió como fracción. Menos 3 cuartos no es fraccionario. Los fraccionarios son positivos. De eso vamos a hablar. A ver, estoy leyendo aquí algunos objetivos, por favor. Me gustaría más que lo dijeran, porque me voy a volver loco aquí. No sé ni por dónde me quedé ahora. Bueno, Comprender el significado de la fracción y su relación puede ser con una parte de un todo. Sí, señor.
A ver, Carlos, repite que no te escuché, amigo. Perdón, me retiro un momentico del ventilador, que lo tengo muy cerca. Puede ser que los estudiantes comprendan el significado de la fracción y la relación partiendo de un todo. ¿Cómo quedaría el objetivo, Carlos? ¿Cómo quedaría el objetivo? Dime el objetivo, Carlos. No me expliques la clase. Profe, Dime el yo objetivo, diría ¿cómo quedaría? que modelar e identificar los números fraccionarios. Johan, habíamos dicho que los objetivos no podían tener dos habilidades al comienzo. Modelar, Modelar. ¿Sabes lo que significa modelar? o sea, crear, construir. ¿Y es eso lo que quieres en tu clase? Mira tu clase de qué es Que ellos representación numérica de los fraccionarios. Bueno, entonces no. Entonces no es modelar. No digo que modelar no sea. Modelar es una habilidad bien bonita. Compleja sí. Profe, reconocer. Reconocer. A ver. Reconocer las fracciones o los fraccionarios mediante particiones regulares para comprender las partes de un todo. Conocer los números fraccionarios. Estoy escribiendo muy rápido y se me van algunos errores. Síguele, Yair, ¿fue quien me habló? Sí. Reconocer los números fraccionarios mediante particiones regulares para comprender las partes de un todo. Pero eso sería global, ¿verdad, profe? Eso sería de forma global. Sí, lo veo bastante ambicioso, ¿no? Profe, qué pena. En el chat dejé Ahora, un posible objetivo. mira a ver reconocer los números fraccionarios con este tema que es representar numéricamente los números fraccionarios. ¿Alguien me dice si hay relación una cosa con la otra? Profe, qué pena. En el chat te monté un objetivo para que lo leas, por favor. Hugo Armando. Sí, señor. Sí, señor. Ubicar. Léelo, por favor. Hugo Armando. Sí, señor. Hugo, si te veo por acá. Ubicar correctamente los números fraccionarios. Óigame, muchachos, miren lo que se trata el tema, representación numérica de los números fraccionarios. Profe, yo quisiera leer el mío, disculpe. ¿Por qué me estás hablando de ubicar? ¿Por qué me estás hablando de ubicar? Sería la ubicación todavía. ¿Eh? Sería la representación. Claro, representar Sí, señor. números fraccionarios. Escenarios. Cambiar el verbo ahí en infinitivo. Ubicar por representar. Habría que hacer el cambio. Sí, señor. Representar, Hugo. Claro, qué pena. A ver, ¿quién me dijo que quería también? María. Profe, sí. Reconocer mediante ejemplos de la vida cotidiana que son los números fraccionarios y cómo se representan numéricamente mediante la forma A sobre B. A sobre B, habíamos dicho María, A sobre B, aun cuando lo pongas así, ni siquiera, si no le pones condiciones, no estamos hablando de números fraccionarios. Primero, bueno, B tiene que ser distinto de cero. Lo digo porque le salió en el examen a muchos estudiantes el tratamiento de los números fraccionarios y cuando tenían que definir la fracción, me ponían A sobre B y eso es un error. Si A y B no son positivas y B distinta de cero, no estamos hablando de una fracción. Así es, profe, sí hay que A eso hay que condicionar. ponerle condiciones, no es decir A sobre B y A. Incluso A y B tienen que ser positivos y B distinto de cero. Esas condiciones hay que ponerlas. Y si eso yo no lo tengo claro, no puedo redactar un buen objetivo. Elba. Elba. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Sí te escucho? Bueno, yo puse reconocer, espérame, te lo leo. Creo que ya me pasó un pedacito, ahora se me perdió. Reconocer los números fraccionarios a partir de figuras geométricas para comprender, yo creo que hay la representación de una fracción. Este está un poquito mejor. Nada más que el reconocer es el único que no me tranquilizó, Elba. ¿Por qué? Porque recuerden que tengo que poner una habilidad que yo pueda medir. Y cómo yo sé que verdaderamente el alumno reconoció. Digo, no sé, me estoy cuestionando ahora cómo la voy a evaluar, cómo voy a plantear la evaluación esa, porque hay que reconocer, aunque es un verbo en infinitivo, aunque es una habilidad,
no sé, la veo poco medible, la veo poco, o sea, que puedo, que no se me ocurre ahora, Elba, ahora no significa que esté mal o bien. Sí. Tengo que Me regalas pensar, la palabra tengo enseguida. que pensar en la forma en que la voy a evaluar para que luego yo pueda comprobar si verdaderamente el estudiante cumplió o no el objetivo. Entonces, reconocer, estudiar, esas son habilidades y verbos sí, pero que son poco medibles, es como lo recoge la literatura, poco medibles. Entonces, hay que pensar en una habilidad que verdaderamente, repito, yo pueda medir a través de un instrumento de evaluación. Yo pueda medir a través de un instrumento de evaluación. Podría ser el verbo figurar, ¿no? Figurar, no sé si me dices que es figurar, Henry, porque no sé qué es O figurar. graficar. Figurar quiere decir representar a través de la figura. Por eso sería graficar mediante figuras geométricas. Graficar es más medible, evidentemente, graficar. Ok. ¿Ya? Ah, listo. Bien. Entonces Sí, nos señor, acabó la gracias. clase. Se nos acabó la clase ya, así un abrir y cerrar de ojos. No se preocupen, por favor, que esto lo vamos a estar haciendo en todas las clases. Ahora, lo que sí necesito es que empiecen a manejar términos matemáticos tal cual, porque estamos hablando de didáctica, pero la didáctica también incluye saber matemático. Si voy a hablar de un número fraccionario, tengo que tener claro que es un número fraccionario. Si voy a hablar de un número entero, tengo que tener claro que es un entero. Si voy a hablar de un racional, tengo que saber qué cosa es un racional. Porque de lo contrario, no me va a quedar bien planteada la situación. Bueno, nada, lo retomamos en la próxima clase. Retomamos estas cuestiones, evidentemente. Repito, tenemos 15 clases para hacerlo. Representar números fraccionarios mediante situaciones de la vida cotidiana. Mira este que bien, Marco. Me gustó este, Marco. Representar números fraccionarios mediante situaciones de la vida cotidiana para que los estudiantes comprendan cómo funcionan las fracciones. Bien. Reconocer la representación numérica. Escribir las fracciones en el formato A sobre B con B distinto de 0 y A y B positivo, Milton. Bueno, un placer saludarlos. Ya los estoy empezando a querer. Nos vemos en una próxima clase. Profe. Listo, profe. Nos vemos. Chaito, profe. Gracias. Cuídense mucho, por favor. A que estaba organizando Una pregunta, el test ya lo podemos ir Luego, buenas resolviendo. tardes. A ver, no te escuché. ¿Quién me habló? ¿Quién me hizo una pregunta? Profe, ¿Sí? ¿el primer test ya lo podemos ir resolviendo o...? Sí. Con los test yo no me voy a meter. Los test para bueno. ustedes. Incluso yo no los tengo ni que calificar. Eso es la misma plataforma que da la puntuación. ¿Me explico? Ustedes lo pueden ir resolviendo cuando quieran. Gracias, profe. Un Feliz saludo. tarde. Va. Profe, pues sí, le comentaba algo. Estaba pues, organizando el objetivo, escribiéndolo. De todas maneras, estamos en construcción todos. Podía ser